Mi esposa desapareció un martes por la mañana con los 120,000 pesos que habíamos ahorrado en 12 años de matrimonio. No me dejó nota. No me mandó un mensaje. Solo se fue. Y cuando la encontré, 3 semanas después, estaba en la casa de mi propio hermano, durmiendo en la cama que yo le había ayudado a comprar, usando el dinero que yo había ganado. Spoiler, ninguno de los dos tiene hoy ni la mitad de lo que tenían antes de hacerme esto. Quédense, porque esto va a ser largo, va a ser detallado, y para cuando terminen de lavar los platos, van a entender perfectamente por qué no me arrepiento de nada. Para que entiendan lo que perdí, primero tienen que entender lo que construí. Me llamo Rodrigo. Tengo 41 años. Trabajo como ingeniero civil en una empresa mediana de construcción en Monterrey. No soy rico, nunca lo fui, pero soy de esas personas que no gasta lo que no tiene y que anota cada peso que entra y cada peso que sale. Mi padre me enseñó eso desde pequeño: Rodrigo, el dinero no se gasta 2 veces. Lo decía mientras revisaba su libreta de gastos en la mesa del comedor, con un café negro que olía a toda la casa. Ese hombre trabajó 30 años en la misma ferretería y cuando se jubiló tenía su casa propia, sin hipoteca, y un colchón de ahorro que le duró hasta el final. Así me crié. Estudié en universidad pública con beca parcial. Me pagué los semestres trabajando en obra los veranos. Cuando me gradué a los 23 años, ya tenía ahorrado lo suficiente para no depender de nadie durante 6 meses mientras encontraba trabajo. No era una fortuna, pero era mío, y lo había ganado levantándome a las 5 de la mañana con botas de trabajo que pesaban más que mis ganas. Conocí a Valeria cuando tenía 26 años. Ella tenía 24. Nos presentó un amigo en común en una reunión que honestamente no tenía ganas de ir. Fue de esas cosas que no planeas. Hablamos de libros, de música, de que los dos odiábamos las fiestas con mucha gente, pero habíamos ido porque el anfitrión era alguien a quien no podías decirle que no. Me hizo reír 3 veces seguidas antes de que yo terminara mi primera cerveza. Para mí, eso era todo. Valeria era maestra de primaria. No ganaba mucho, pero nunca se quejó de eso. Al principio. Era inteligente, organizada, tenía criterio. O eso creía yo. Salimos 2 años antes de casarnos. Me presentó a su familia, yo le presenté a la mía. Nos casamos en una ceremonia pequeña, sin excesos, porque los dos estábamos de acuerdo en que preferíamos invertir ese dinero en algo que durara más que un banquete. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Durante los primeros 3 años de matrimonio vivimos en un departamento rentado, chico pero cómodo, y los dos ahorrábamos el 30% de nuestros ingresos combinados sin falta. Yo ganaba más que ella, y desde el principio fuimos muy claros: lo que entraba a la cuenta conjunta era de los dos, y las decisiones financieras importantes se tomaban juntos. Teníamos un fondo de emergencia separado, una cuenta de ahorro para el enganche de una casa, y yo tenía además un CD a largo plazo que iba creciendo solo. No lo tocábamos. Era para el futuro. Para cuando llevábamos 8 años casados, habíamos comprado un departamento propio, lo habíamos pagado casi en su totalidad gracias a pagos adelantados constantes, y habíamos acumulado en la cuenta conjunta 120,000 pesos dólares. 12 años de trabajo, de resistir compras innecesarias, de decir que no a vacaciones que no podíamos pagar cómodamente, de comer en casa cuando los amigos salían a restaurantes caros. 120,000 pesos que representaban la universidad de los hijos que planeábamos tener, la ampliación del departamento, y la tranquilidad de saber que si alguno de los dos perdía el trabajo, tendríamos tiempo para respirar. Ese dinero era nuestra red de seguridad. Era el resultado de una década de decisiones correctas. Era la prueba de que habíamos construido algo juntos. O eso pensaba yo. Ahora que lo veo desde aquí, con todo el dolor ya procesado y la rabia ya convertida en algo más frío y más útil, me doy cuenta de que hubo señales. Muchas. Y elegí ignorarlas porque soy de esos hombres que creen que si no hablas de algo, ese algo no existe. Primero fueron los cambios de humor. Valeria empezó a estar irritable de formas que no eran normales en ella. Yo llegaba del trabajo y ella estaba en el teléfono, lo bajaba cuando me veía, y sonreía con esa sonrisa que ahora reconozco como la sonrisa de quien acaba de cerrar una ventana que no quería que vieras. En ese momento la leí como cansancio. Ella también trabajaba, yo estaba en una etapa muy exigente de un proyecto grande, y me dije que era normal que los dos estuviéramos agotados.
Luego vino el distanciamiento. No de golpe, eso habría sido más fácil de detectar. Fue gradual, como cuando el agua sube de temperatura tan despacio que no notas que ya está hirviendo. Dejamos de cenar juntos cuando yo llegaba tarde. Ella empezó a acostarse antes, a decir que tenía dolor de cabeza, a revisar su teléfono en la cama con la pantalla girada hacia ella. Yo lo interpreté como un ciclo normal en una relación larga. No se lo dije a nadie, no lo hablé con ella directamente. Seguí trabajando. El tercer detalle, el que debía haber tomado más en serio, fue el dinero. Hace como 10 meses, Valeria me propuso que cambiáramos la cuenta conjunta a una donde los dos pudiéramos hacer transferencias sin necesitar la autorización del otro. Yo tenía una cuenta donde necesitábamos firma conjunta para movimientos mayores a cierto monto, una medida que habíamos puesto los dos de común acuerdo años atrás, precisamente como protección. Ella dijo que era demasiado burocrático y que le generaba ansiedad no poder mover dinero con libertad en caso de emergencia. Me lo planteó de manera muy razonable, con ejemplos específicos: ¿qué pasa si tienes una urgencia y yo no puedo localizarte? Me pareció lógico. Firmé el cambio. Lo que no supe en ese momento, y que descubrí mucho después, es que para ese entonces Valeria ya llevaba meses saliendo con mi hermano Emilio. Sí. Mi hermano. Emilio, 38 años, 3 años menor que yo. El mismo que me llamó el día de mi boda diciendo que llegaría tarde porque su carro se descompuso y terminé mandando a alguien a recogerlo porque no quería que faltara. El mismo al que le presté dinero 2 veces sin pedirle que me lo devolviera porque es tu hermano, Rodrigo. El mismo que estuvo en mi boda, que estuvo en mi cumpleaños número 40, que estuvo en la mesa de mi casa docenas de veces comiendo la comida de mi esposa. Ese Emilio. Era un martes de octubre. Me levanto a las 6, me doy una ducha, bajo a la cocina. El café ya estaba hecho, lo cual no era inusual porque Valeria era madrugadora. Pero ella no estaba. Tampoco estaba su bolsa. Tampoco su maleta grande, la que usábamos para viajes de más de 3 días. En el closet, había ropa faltando. No toda, lo suficiente para notar. Le mandé un mensaje: ¿todo bien? ¿A dónde fuiste? Nada. La llamé. Buzón de voz directo. Volví a llamar. Lo mismo. En ese momento no entré en pánico. Les mentiría si dijera que mi primer pensamiento fue que se había ido. Pensé en un accidente. Pensé que quizás había tenido una emergencia familiar y salió corriendo. Le mandé mensaje a su mamá preguntando si sabía algo. Su mamá me respondió 20 minutos después con un no sé nada, ¿qué pasó?, que sonaba genuinamente preocupado. A las 9 de la mañana revisé la cuenta bancaria conjunta desde la aplicación del teléfono. Tardé unos segundos en procesar lo que veía. El saldo era de 847 pesos. 487 pesos. Una semana antes tenía 120,000 pesos dólares equivalentes. No había una transferencia. Había varias, hechas durante los últimos 4 días en montos distribuidos para no activar alertas automáticas del banco, hacia una cuenta que yo no reconocía. Me tuve que sentar. No porque me fallaran las piernas de manera dramática como en las películas. Me tuve que sentar porque el cerebro humano necesita un momento cuando recibe información que contradice toda su percepción de la realidad. Estuve ahí, sentado en la silla de la cocina, con el teléfono en la mano, mirando el saldo de 847 pesos, durante lo que deben haber sido 3 o 4 minutos completos sin mover un músculo. Luego llamé a mi banco. Lo que viene ahora lo voy a contar con orden porque si no lo cuento con orden me pierdo, y quiero que entiendan cada paso, porque cada paso importa para entender el final. El banco confirmó lo que yo ya sabía: transferencias autorizadas con credenciales válidas, desde la misma IP del teléfono de Valeria, a una cuenta a nombre de una empresa que no existía en ningún registro fiscal que yo pudiera encontrar, pero que el banco consideró legítima porque los montos individuales estaban por debajo del umbral de reporte obligatorio. Hubo 7 transferencias en 4 días. Alguien planificó esto con cuidado. Fui al Ministerio Público ese mismo día. Puse una denuncia por desaparición y otra por fraude. El agente que me atendió tenía esa expresión de quien ha escuchado demasiadas variantes de la misma historia. Me dijo que necesitaban 72 horas para considerar una desaparición como tal y que en casos de cónyuge, la situación se complicaba porque técnicamente ella tenía acceso a la cuenta.
Le expliqué que el acceso era conjunto y que las transferencias habían vaciado el fondo sin mi conocimiento ni consentimiento. Me dijo que presentara los estados de cuenta y volviera. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Llamé a todos nuestros amigos comunes. Nadie sabía nada, o nadie decía saber nada, que no es lo mismo, pero en ese momento yo no tenía manera de distinguirlos. Fui a la escuela donde ella daba clases y me dijeron que había pedido una licencia por motivos personales hacía exactamente 5 días. Todo estaba planeado con una semana de anticipación, al menos. El 10º día, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía: Rodrigo, estoy bien. Necesito espacio. Por favor, no me busques. Sin nombre. Sin explicación. Sin los 12 años que habíamos construido juntos. No voy a mentirles, ese mensaje me hizo más daño que el dinero. El dinero era recuperable. Ese mensaje era la confirmación de que la persona que yo creía conocer había tomado una decisión fría, calculada, y me había descartado con 11 palabras. Le respondí una sola vez. ¿Dónde están nuestros 120,000 pesos? Nunca respondió. Fue mi primo Gerardo quien lo descubrió, sin querer, 2 semanas y media después. Gerardo vive en el mismo fraccionamiento que Emilio. Iba pasando en carro por la calle de mi hermano y vio el carro de Valeria estacionado afuera. Lo reconoció porque tiene una calcomanía específica en la defensa trasera, una que le regalaron en un taller de meditación al que fue 2 años atrás. Me llamó sin saber exactamente qué estaba pasando, solo para avisarme que le parecía raro. Yo supe en ese momento exactamente qué estaba pasando. No fui solo. No soy de esos que actúan con el pecho caliente. Fui con mi abogado, Eduardo, a quien llamé esa misma noche después de hablar con Gerardo. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Al final dijo: bien que me llamaste antes de ir. Vamos juntos. Llegamos un sábado por la mañana. No toqué el timbre de manera dramática. Toqué normal. Emilio abrió la puerta. No recuerdo exactamente la expresión en su cara, pero sí recuerdo que tardó más de lo normal en decir algo. Detrás de él, al fondo del pasillo, vi a Valeria. Me vio. No se movió. Hubo un silencio de esos que pesan. Emilio intentó decir algo parecido a Rodrigo: deja que te explique, y yo lo interrumpí. No con gritos. Con calma. Le dije que no había venido a escuchar explicaciones. Que había venido a documentar que mi esposa estaba aquí, que estaba con él, y que el dinero que había desaparecido de nuestra cuenta conjunta necesitaba aparecer. Eduardo estaba a mi lado tomando notas. Eso ayudó a que yo mantuviera la temperatura baja. Valeria finalmente habló. Me dijo que lo sentía, que no había planeado hacerme daño, que las cosas entre ella y Emilio habían empezado hacía casi un año, que ella ya no era feliz en el matrimonio, y que el dinero lo había tomado porque tenía miedo de quedarse sin nada. Me tomó todo lo que soy no responder a eso como me pedía el cuerpo. Le dije que lo que había hecho era un delito, que había una denuncia activa, y que tenía 2 opciones: devolver el dinero de manera voluntaria y llegar a un acuerdo, o esperar a que el proceso legal siguiera su curso. Eduardo le entregó una carta formal en ese momento. Emilio intentó intervenir de nuevo. Dijo que yo estaba exagerando, que Valeria tenía derecho a su parte del matrimonio. Eduardo le explicó con la paciencia de quien cobra por hora que una transferencia bancaria unilateral de fondos conjuntos sin consentimiento del cotitular no es su parte, es fraude, independientemente del estado civil. Emilio se quedó callado. Nos fuimos. Y ahí empezó la parte que de verdad me interesa contarles. Porque resulta que Valeria y Emilio no eran simplemente 2 personas que se habían enamorado y habían tomado malas decisiones. Eran 2 personas que habían estado planeando esto de manera activa durante meses, y mientras más excavaba, más capas aparecían. Eduardo contrató a un perito digital para analizar los movimientos financieros. Lo que encontramos fue esto: la cuenta hacia donde se habían transferido los 120,000 pesos estaba a nombre de una empresa de fachada. Esa empresa había sido constituida 7 meses antes de que Valeria desapareciera. El representante legal registrado era un nombre que yo no reconocía, pero que resultó ser el primo de Emilio por parte de madre, alguien con quien Emilio tenía una relación cercana. Los fondos habían fluido de esa empresa hacia 2 cuentas separadas, una a nombre de Valeria en otro banco, otra a nombre de Emilio directamente.
O sea, mi hermano era cómplice activo, no solo receptor pasivo de la situación. Había participado en la estructura financiera diseñada para vaciar mi cuenta. Eso cambió todo. Porque ya no era solo una infidelidad, que duele pero que en el esquema de las cosas es una herida personal. Era un fraude coordinado entre mi esposa y mi hermano usando mi propio dinero para financiar su vida juntos. Eso tenía consecuencias legales muy diferentes. Eduardo amplió la denuncia. Ya no era solo fraude conyugal. Era fraude agravado con participación de tercero, uso de empresa de fachada para ocultar activos, y lavado de dinero en escala menor. El primo de Emilio, el representante legal de la empresa fantasma, fue citado a declarar. Decidió cooperar bastante rápido cuando le explicaron lo que le esperaba si no lo hacía. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el departamento que habíamos comprado juntos, que técnicamente estaba a mi nombre porque habíamos acordado así cuando lo compramos, y procesando todo esto en silencio. Seguía yendo a trabajar. Seguía respondiendo correos. Seguía comiendo, durmiendo, existiendo. Pero por dentro estaba reconstruyendo cada conversación, cada momento, cada decisión de los últimos años tratando de encontrar el punto exacto donde todo se había torcido. Y se los digo con total honestidad, en algún momento paré de buscar ese punto. Porque la realidad es que no había un momento único. Había una persona que había decidido que yo y lo que habíamos construido juntos ya no valían lo que valía lo que podía tomar de mí. Y esa decisión la había tomado ella, no yo. Yo no tenía nada que entender de mí mismo. Tenía algo que resolver. Así que me concentré en resolver. Aquí viene la parte que más me irritó durante todo el proceso, y la que más me enseñó sobre quién es quién en tu vida. La familia de Emilio, es decir, mi propia familia, entró en modo defensivo casi de inmediato. Mi madre me llamó a los 4 días de que yo hubiera ido a la casa de Emilio. Me dijo que necesitaba hablar con los dos, que estaba segura de que había un malentendido, que Emilio era su hijo y que ella no podía creer que él hubiera hecho algo así intencionalmente, y que tal vez Valeria y yo teníamos problemas que venían de antes que yo no había querido ver. Me quedé en silencio 5 segundos completos antes de responder. Le dije a mi madre que entendía que esto era difícil para ella. Que Emilio es su hijo y que naturalmente lo iba a defender. Pero que lo que había pasado no era un malentendido. Había una denuncia formal, había un perito, había estados de cuenta, había una empresa de fachada con el primo de Emilio como representante. Que si ella quería ver la documentación, yo se la mandaba. Que si quería hablar con Eduardo, le daba el contacto. Pero que yo no iba a tener esa conversación de tal vez los dos tienen parte de culpa porque en este caso, específicamente, yo no había hecho nada. Mi madre lloró. Me dijo que estaba siendo muy duro. Seguí siendo muy duro. Mi tío Humberto me llamó 2 días después. Humberto es hermano de mi padre, buen hombre en general, pero de esos que creen que toda disputa familiar se resuelve con un asado y voluntad de ceder. Me propuso una reunión familiar para limar asperezas. Le dije que apreciaba la intención pero que no había asperezas que limar, había un proceso legal en curso y yo no iba a reunirme informalmente con las personas involucradas en ese proceso. También hubo un amigo de Emilio, alguien llamado Patricio que conozco desde hace años, que tuvo la brillante idea de mandarme un mensaje diciéndome que en el fondo los dos sabemos que los matrimonios se acaban y que lo del dinero se puede arreglar entre hermanos sin meterle abogados. Le respondí que lo del dinero ya tenía abogados y que así iba a seguir. Lo que aprendí de todo esto es que cuando algo así sucede, inmediatamente hay gente a tu alrededor que necesita que tú cedas para que ellos puedan estar cómodos. No es malicia, la mayoría del tiempo. Es que el conflicto les incomoda y la manera más rápida de eliminarlo es convencerte de que seas flexible. El problema es que flexible en este contexto significaba dejar ir 120,000 pesos y darle la mano a mi hermano como si nada. No, gracias. El proceso legal tardó. Estas cosas siempre tardan. Pero mientras tanto, la vida siguió su curso, y el curso que tomó fue bastante instructivo. Valeria había dejado su trabajo de maestra para irse con Emilio. No era una decisión que yo hubiera esperado de ella, pero tampoco me sorprendió en contexto. Si ya habías robado 120,000 pesos, supongo que la resignación laboral parece un sacrificio menor. Lo que no había calculado bien era que Emilio no estaba en posición de sostener a 2 personas. Emilio trabaja en ventas. No ventas del tipo que te vuelve rico rápido.
Ventas de seguros de vida, con comisión variable, en una empresa mediana. Gana lo suficiente para vivir solo de manera cómoda. No para vivir con otra persona más los gastos legales que comenzaron a acumularse cuando la denuncia avanzó y él necesitó su propio abogado. Me enteré de todo esto no porque alguien me lo contara directamente, sino porque hay personas en la vida que no son monos voladores ni aliados declarados, sino simplemente gente que vive en el mundo y ve las cosas. Gerardo, mi primo, que vive en el mismo fraccionamiento de Emilio, empezó a contarme cosas sin que yo se las pidiera porque le parecían relevantes. Me dijo que Valeria había conseguido trabajo en una tienda departamental, lo cual era una caída considerable de su nivel anterior. Me dijo que había escuchado discusiones en la casa de Emilio, voces levantadas en la noche. Me dijo que el carro de Valeria, el mismo que había identificado por la calcomanía, había desaparecido de la calle durante 2 semanas y luego volvió. Después supe que lo habían vendido porque necesitaban liquidez. Vendieron el carro de Valeria para pagar sus gastos cotidianos mientras el proceso legal bloqueaba los fondos que habían robado. La ironía no se me escapa. Lo del bloqueo de fondos fue gracias a Eduardo. Cuando demostramos el origen de los fondos en las cuentas de ambos, el juez ordenó una medida cautelar que impedía que Valeria o Emilio pudieran mover, transferir o gastar los 120,000 pesos mientras durara el proceso. Ellos ya habían gastado una porción, lo admito, pero la gran mayoría estaba técnicamente congelada. Y congelada iba a estar por tiempo indefinido mientras no hubiera resolución. Eso significaba que Valeria y Emilio estaban viviendo juntos, bajo presión legal constante, sin acceso al dinero que habían creído que les iba a dar un nuevo comienzo, con una cuenta mensual de abogado que ninguno de los dos había presupuestado, y con la tensión de saber que el proceso podía terminar no solo en devolución del dinero sino en consecuencias penales reales. No me alegré de manera mezquina. O tal vez sí un poco. Soy humano. Este fue el que no vi venir. Emilio trabajaba para una empresa aseguradora que, como muchas empresas del sector, tiene cláusulas de conducta y reputación en los contratos de sus agentes. No es inusual, si eres el representante de una empresa que vende confianza, tu comportamiento personal importa. Especialmente si tu comportamiento personal incluye ser mencionado en una denuncia activa por fraude y lavado de dinero en escala menor. No fui yo quien notificó a su empleador. Fue el proceso legal mismo. Cuando los procesos penales avanzan, hay registros que se hacen públicos en ciertos sistemas, y las empresas con equipos de compliance los revisan. La empresa de Emilio lo supo antes de que yo tuviera idea de que lo iban a saber. Le terminaron el contrato. Me enteré por mi madre, que me llamó llorando diciéndome que lo que yo había hecho había dejado a Emilio sin trabajo. Le respondí con toda la calma que pude que yo no había hecho nada, que yo había puesto una denuncia porque me habían robado, y que si las consecuencias de esa denuncia afectaban el trabajo de Emilio era porque su empleador había considerado que ser parte de un proceso de fraude era incompatible con representar a una aseguradora. Esa no era mi decisión. Era la de su empleador. Mi madre no estuvo de acuerdo con ese análisis. Yo me mantuve en el mío. Ahora Emilio estaba sin trabajo, con gastos legales, con Valeria en casa, con los fondos bloqueados, y sin el colchón financiero que la situación robada le había prometido. La narrativa de que iban a tomar el dinero y empezar una nueva vida juntos se estaba deshaciendo bastante rápido frente a la realidad. Hubo un momento, lo cuento porque creo que es importante para entender cómo funciona la presión en estas situaciones, en que Emilio intentó contactarme directamente. Me mandó un mensaje largo, de esos que claramente llevan mucho tiempo escribiéndose y borrándose. Me decía que lo sentía. Que había cometido el peor error de su vida. Que nunca había querido lastimarme. Que si yo retiraba la denuncia podríamos hablar de devolver el dinero en un plan de pagos. Lo leí 2 veces. Luego le reenvié el mensaje a Eduardo y le escribí, ¿esto nos sirve de algo procesalmente? Eduardo me dijo que sí, que era una admisión implícita. Lo guardamos como evidencia. No respondía Emilio. Esto tomó 14 meses desde la denuncia inicial hasta la resolución. No voy a mentirles diciéndoles que fue fácil. No lo fue. Hay algo muy agotador en tener que revivir los peores meses de tu vida en una sala fría frente a un juez cada vez que hay una audiencia. Hay algo muy particular en tener que presentar extractos bancarios que demuestran, número por número, cuánto habías construido y cuánto te habían quitado. Pero Eduardo es bueno. Muy bueno. Y el caso era sólido.
La resolución final fue la siguiente: Valeria fue declarada responsable de fraude conyugal con agravante de planeación y uso de tercero. Emilio fue declarado cómplice activo. El primo de Emilio, que había prestado su nombre para la empresa de fachada, recibió una sanción menor a cambio de su cooperación. Valeria fue condenada a devolver la totalidad de los 120,000 pesos, más costas legales, más una multa. Dado que parte del dinero ya había sido gastado, el juez estableció un plan de ejecución que incluía embargo de bienes. Emilio, como cómplice, respondió solidariamente por la parte que no pudiera cubrir Valeria sola. ¿Qué tenía Emilio que embargar? Su carro, que era el único activo de valor relevante que tenía. Y la parte que le correspondía de una propiedad que él y mi madre tenían en copropiedad, una pequeña casa en el norte que le había dejado mi abuelo. Eso fue lo que más le dolió a mi madre, que la casa del abuelo entrara en el proceso. No fue mi decisión. Fue la consecuencia lógica de que Emilio respondiera solidariamente con bienes propios por una deuda que él había contribuido a crear. Al final de todo recuperé 97,000 pesos de los 120,000 pesos originales. Los 23,000 pesos restantes habían sido gastados durante los meses que Valeria y Emilio tuvieron acceso antes de que el bloqueo entrara en vigor. El juez consideró que perseguir esa cantidad adicional en un proceso separado tendría costos mayores a la recuperación potencial, y Eduardo estuvo de acuerdo. Me quedé con esa pérdida. $97,000 recuperados de 120. No es el 100%. Pero es lo suficiente como para que esta historia no tenga final de víctima. El divorcio fue simultáneo al proceso penal. Eduardo coordinó ambos. Legalmente, dada la conducta de Valeria y la naturaleza del fraude, el proceso fue relativamente favorable para mí. El departamento, que estaba a mi nombre, quedó en mi nombre. Los bienes muebles se repartieron de manera básica. Valeria no tenía posición para negociar mucho. Cuando tu abogado está tratando simultáneamente de mantenerte fuera de la cárcel, las negociaciones de divorcio toman un segundo plano. El divorcio fue decretado 9 meses después de mi denuncia inicial. Cuando llegó la notificación a mi teléfono, estaba en la oficina revisando planos. La leí una vez. La archivé. Volví a los planos. No hubo alivio dramático. No lloré. No salí a celebrar. Fue simplemente el cierre formal de algo que ya había terminado el día que encontré la cuenta con 847 pesos. El papel legal no cambió lo que yo ya sabía, que ese matrimonio había sido traicionado mucho antes de que yo me enterara. Lo que sí cambió, con el tiempo, fue yo. No de manera mística ni de la manera en que te cuentan las películas, donde el protagonista tiene una revelación en una montaña y vuelve transformado. Cambié de manera práctica. Empecé a ser más deliberado con quien me rodea. Empecé a tener conversaciones difíciles que antes evitaba porque creía que evitarlas era mantener la paz. Empecé a entender que la generosidad que yo practicaba, esa de prestar dinero sin pedir devolución y de no confrontar señales de alerta porque prefiero pensar bien de la gente, no era virtud. Era una manera de no responsabilizarme de lo que pasaba a mi alrededor. Eso cambió. Sé que están esperando esta parte. Se las debo. Valeria y Emilio siguieron juntos durante el proceso legal. Lo cual, pensándolo bien, tiene sentido. Separarse en medio de un proceso donde ambos son coimputados habría sido estratégicamente terrible para los dos. Pero cuando el proceso terminó y las consecuencias aterrizaron de manera concreta, la dinámica cambió. Gerardo me contó, unos 3 meses después de la resolución, que Valeria se había mudado de la casa de Emilio. No hubo anuncio dramático, simplemente un día el carro ya no estaba y las cosas habían desaparecido. Emilio le contó a un amigo común que habían decidido tomar caminos separados. El amigo común, que tampoco es de mis aliados más cercanos pero tampoco de mis enemigos, me lo mencionó de pasada en una conversación sobre otras cosas, con esa incomodidad de quien no sabe si está diciendo algo que no debe. Le dije que no tenía problema en saberlo. Era información, nada más. Valeria, según lo que he podido saber sin esforzarme activamente en investigar, regresó a trabajar en educación eventualmente, en una escuela privada de menor perfil que donde estaba antes. El proceso penal quedó en su historial. Eso no desaparece. Emilio encontró trabajo después de varios meses, en una empresa más pequeña, en un rol de menor nivel que el que tenía antes. La casa del abuelo, la que entró en el proceso de embargo,
Eventualmente fue valuada y se liquidó la parte que correspondía a su deuda. Mi madre tardó en perdonarme eso. Honestamente no sé si ya me perdonó. Nuestra relación sigue siendo fría. Hablo con ella en Navidad y en su cumpleaños. No más. No es el final que yo hubiera elegido para esa relación. Pero tampoco fue una decisión que yo tomé, fue una consecuencia de decisiones que Emilio tomó. Hoy tengo 41 años y vivo en el mismo departamento que Valeria y yo compramos juntos, que ahora es completamente mío. Lo pinté de colores distintos, porque eso era lo primero que quería hacer y siempre había cedido ante las preferencias de Valeria en decoración. Ahora el estudio es azul oscuro y la sala es verde. A mí me gusta. No le tengo que preguntar a nadie. Los 97,000 pesos recuperados están de vuelta en una cuenta de ahorro, esta vez a mi nombre únicamente, en un banco diferente, con un esquema de acceso que yo diseñé con mi asesor financiero. Aprendí cosas sobre blindaje de activos durante este proceso que no esperaba aprender de esta manera, pero que voy a usar el resto de mi vida. Sigo trabajando en la misma empresa. Me ascendieron hace 6 meses. No porque el drama de mi vida personal les importara, sino porque seguía haciendo bien mi trabajo incluso cuando por dentro estaba procesando el peor año de mi vida. Ese es el regalo que te da tener disciplina desde joven, cuando todo se cae, todavía sabes levantarte a las 6 de la mañana y hacer lo que tienes que hacer. Tengo amigos buenos. Pocos, pero buenos. Gerardo es uno de ellos ahora de manera más cercana que antes. Eduardo, mi abogado, se convirtió en alguien a quien considero no solo profesional sino persona de confianza. La gente que estuvo de mi lado sin pedirme que cediera para que ellos estuvieran cómodos, esa gente se quedó. ¿Estoy saliendo con alguien? Eso no les voy a contar todavía. Pero les digo que hay menos miedo en mí ahora del que había antes. No porque el miedo no sea razonable después de lo que pasó, sino porque aprendí que el peor escenario que puedes imaginar, si lo enfrentas de frente con documentación y un buen abogado, es manejable. Sobrevivible. Y a veces, en el proceso de sobrevivirlo, descubres que eres más capaz de lo que creías. No les cuento esta historia para que sientan lástima por mí. No la necesito y honestamente no la quiero. Se las cuento porque creo que hay cosas útiles en ella que van más allá del drama. La primera, tengan sus finanzas en orden y sepan exactamente qué pasa con su dinero en todo momento. No como señal de desconfianza hacia su pareja, sino como práctica de responsabilidad personal. Yo tenía eso, y cuando llegó el momento, esa documentación fue lo que construyó el caso. La segunda, cuando alguien te hace daño de manera intencional y planificada, la manera más efectiva de responder no es el escándalo emocional. Es la documentación y el proceso. Emilio esperaba que yo llegara golpeando su puerta con la rabia de un hombre traicionado y que eso me hiciera ver irracional. Llegué con mi abogado y estados de cuenta. No había manera de contrarrestar eso. La tercera, y esta es la más difícil, no todo el mundo en tu vida tiene tus mejores intereses como prioridad. Algunas personas que te quieren genuinamente todavía van a pedirte que cedas para proteger a quien te hizo daño, porque para ellos el dolor colectivo de la situación es más urgente que la justicia individual tuya. Entender eso no significa que esas personas sean tus enemigos. Significa que tú tienes que ser tu propio defensor primero. Valeria y Emilio pensaron que podían tomar lo que habían construido en 12 años de vida de otra persona y usarlo para construir algo nuevo. Lo que no calcularon es que construir algo sobre una traición no construye nada, gasta. Y lo gastaron. Y al final del proceso, los dos tenían menos de lo que tenían antes de que todo esto empezara. Yo también tenía menos en papel. 23,000 pesos menos, para ser exactos. Pero tenía algo que ninguno de los dos podía recuperar con ninguna transferencia bancaria. El conocimiento de quién soy cuando las cosas se ponen difíciles. Resulta que soy de los que se quedan. Y también de los que recuperan lo suyo. Si llegaron hasta aquí, gracias de verdad. Si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, mándenle este video. Y si quieren que cuente la segunda parte, donde hay un par de detalles del proceso legal que no pude incluir aquí por extensión, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.